Gradualidad, binomio y otras infames maniobras de la oligarquía nicaragüense. Indigna y entristece la trampa de osos, de puntas gruesas y afiladas, llenas del sarro de siglos, con que las fuerzas del atraso y la opresión desangran al pueblo de Nicaragua e impiden que salga de la miseria y de la tiranía que las castas le imponen. Y castas, realmente castas es lo que son, y como castas privilegiadas se comportan, como castas herederas del saqueo colonial y poscolonial, de múltiples piñatas, guerras y dictaduras, de innumerables pactos y disputas entre unas cuantas familias que pase lo que pase, están acostumbradas a pelearse un territorio que tratan como hacienda, a costa de ciudadanos que tratan como peones sin derecho, como carne de cañón y como súbditos a los que siempre dejan fuera del manejo de su propio país. Roban la soberanía del pueblo nicaragüense. Y si la comparten con poderes extranjeros, sea Estados Unidos, sea Rusia, sea Cuba, sea Venezuela. Con cualquiera la comparten antes de aceptar que son los ciudadanos de Nicaragua los verdaderos dueños del país. Y una trampa de osos, por supuesto, es un hocico hiriente que tiene dos quijadas. En el caso de Nicaragua, de un lado está la tiranía del Carmen, el último producto del más reciente pacto oligárquico. Y del otro lado está la falsa oposición que conspira para lograr un nuevo acuerdo, su añorado aterrizaje suave. Ese sueño de ellos no es avanzar al futuro, su sueño no es avanzar al futuro, sino retroceder al pasado, que idealizan e idolatran, que sienten y que presentan con nostalgia. Porque cuando no hablan de su república conservadora del siglo XIX, en el que decidían en unas cuantas tertulias, en unas cuantas cuadras a la redonda en Granada y otras pocas ciudades, qué pariente iba a ocupar la presidencia los siguientes 4 años, cuando no nos hablan de esto, los que no se conforman con regresar abiertamente al llamado modelo de diálogo y consenso que tenían en cogobierno con Ortega, quieren ahora vendernos un mítico 1990, cuando según sus voceros en la prensa se produjo un milagro, dicen ellos. Lo que no dicen es que de ese milagro, de esa falsa transición que le impusieron a un pueblo exhausto, surgió el pacto Chamorro-Lacayo Ortega, también llamado el protocolo de transición, que hizo posible que el hoy tirano Daniel Ortega gobernara, como él dijo, desde abajo, gobernara desde abajo, entre comillas. ¿Qué hizo posible ese pacto? Que terminara una piñata, la del FSLN, que se pasara la cuenta de esa piñata al pueblo que paga impuestos y todavía está pagando esa piñata, y que además un pueblo que no recibe los servicios que debe recibir del Estado. No solamente que se pagara esa piñata y terminara esa piñata, sino que comenzara otra, la de la enorme corrupción que se dio bajo el mando de Antonio Lacayo, difunto esposo de Cristiana Chamorro, y que enriqueció, como de costumbre, a amigos y familia en las famosas privatizaciones, en concesiones de negocios, en puestos, prebendas, bonos, viajes, lujos, tierra. Imagínense todo lo que ya todos ustedes conocen, incluido, por supuesto, el regalo que hizo el gobierno surgido del milagro de unos edificios donde el difunto cardenal Obando y su familia, la familia de Roberto Ríos, instalaron el negocio privado llamado Única. Esa es la historia. Lo que no dicen es que del milagro del 1990 nace la tragedia del 2018, porque ese milagro, entre comillas, permitió a un debilitado FSLN reagrupar sus fuerzas políticas y financieras, llenar el sistema judicial de sus jueces, ocupar todos los puestos principales en las universidades, mantener control del ejército y de la policía y mantener el control del espionaje del Estado. Eso es producto del milagro de 1990. Lo que no nos dicen
es que ese milagro, entre comillas, cobijó el asesinato de cientos de campesinos que regresaron confiados a sus hogares, pero que fueron traicionados por su propio jefe, por el propio gobierno de Estados Unidos que había financiado la guerra. La venganza del FSLN fue sistemática, implacable, terrorista, y el gobierno que surgió del milagro, el del pacto Chamorro-Lacalle Ortega, no lo impidió. Hubo incluso asesinatos prominentes en las ciudades, como el del joven Jean-Paul Jenny a manos de los escoltas de Humberto Ortega, a quien la prensa busca ahora beatificar, limpiar su imagen. Y el de aquel antiguo compañero de Daniel Ortega, Carlos Guadamuz, asesinado en plena calle tras criticar a Ortega. Y todo el mundo sabía quién asesinaba impunemente y sabía quién amenazaba impunemente. El difunto Nicho Marinco, sandinista históricamente cercano a Ortega, fue forzado a retroceder cuando hizo algunas críticas y explicó en público que lo habían llamado traidor y dijo, ustedes saben lo que eso significa en este país. Zapatero a sus zapatos le habían dicho desde el Carmen. Y el Estado, supuestamente democrático, salido del supuesto milagro, no pudo proteger ni a quien fuera alcalde de Managua, Nicho Marenco. Ese es el milagro que quieren imponernos una vez más, quienes más bien buscan el milagro de la multiplicación de sus panes, aunque sea a costa del pan de los demás. Y para hacerlo, recurren a cualquier recurso, por más oral que sea, por más bajo que sea, sin importar quién les cargue la bandeja. Puede ser Humberto Ortega o Humberto Belli o su hermana Gioconda, propagandista beneficiaria de la dictadura y del partido y miembro del partido, como tantos otros, incluyendo al vicepresidente de Ortega, Sergio Ramírez Mercado, muchos años después de que la piñata que dicen que los escandalizó ocurriera. No se fueron sino hasta los mediados de los años 1990, 5 años después de la derrota de quien, según Sergio Ramírez Mercado, era su hermano y el mejor presidente que ha tenido Nicaragua, dicho por escrito. Es más, se dice, y hay que decirlo, es que hay que decirlo, aunque sea doloroso, porque la historia debe decirse completa, que hubo todavía más tarde, en el 2001, quienes como Antonio Lacayo y la hoy arbitrariamente secuestrada Dora María Telles, volvieron a unirse con Daniel Ortega en un proceso electoral que entonces perdieron. Y otros que hoy están enemistados con Ortega, lo apoyaron cuando a este se le acusó con toda veracidad de haber violado a su hijastra por años. Ahí están, busquen las fotos. Este es el milagro. Y estos son los santos del milagro de que nos hablan. Alguien puede creerlo. Alguien puede creerles. Bueno, la gente puede cambiar, pero debe demostrarlo. Lo demuestran. De la actitud y voluntad actual de quienes están hoy en día sufriendo el secuestro político, no puede decirse. Aunque tengamos claro esto, caer preso no es ninguna garantía. Ortega mismo estuvo preso 7 años. Tomás Borges estuvo preso largo tiempo y fue torturado. Lo que sí puede afirmarse es que la conducta de los que están en libertad, conspirando desde Costa Rica, Estados Unidos y España, por citar 3 lugares habituales, esa conducta indica que siguen siendo los mismos. De hecho, esa conducta exhibe con mayor claridad su falta de principios y las muchas razones por las que hay que desconfiar de ellos y entender que sus propuestas son tramposas. Porque en lugar de dirigirse al pueblo de Nicaragua con propuestas de lucha y propuestas de democracia, se dirigen a los poderes extranjeros que llaman comunidad internacional en secreto, entre ellos. Y aunque parezca increíble, tratan de inventar maniobras burdas que explotan la desesperación en estos momentos tan dolorosos del pueblo de Nicaragua con un descaro inaudito. Entre ellas está la llamada propuesta del famoso binomio de mujeres
que serían el rostro de lo que la vocera Yoconda Belli llama un frente único, o sea, otra vanguardia, con ellos al mando, por supuesto. Según algunas fuentes, buscan que algunas esposas de un par de presos políticos prominentes den la cara, asuman la responsabilidad. Pero eso, además de ser una farsa, porque lo que se requiere más bien en estos momentos es organizar la lucha y no escoger candidatos, entre comillas, además de ser una farsa por esa razón, es un acto de crueldad e irresponsabilidad por el evidente y doloroso conflicto de interés que crea para las esposas o esposos o madres o padres de los presos políticos prominentes a que me he referido. Porque en cualquier hipotética negociación, entre comillas, con la tiranía, ellos llegan, las esposas, madres, padres o esposos, con la pistola del régimen en la sien. No pueden negociar con fuerza porque la dictadura se desquita, toma venganza en sus cautivos, en sus familiares. Están bajo una constante amenaza y están forzadas estas personas que llegan a negociar a escoger entre el bienestar inmediato de sus seres queridos y los derechos de todos los ciudadanos. Es que alguien puede concebir un recurso más bajo que este. Y de esta manera, con estas inescrupulosas maniobras, quieren darle al pueblo una vez más el atol con el dedo del aterrizaje suave, del famoso y añorado aterrizaje suave de esta gente, es decir, del pacto con la dictadura. Un pacto que continúa la dictadura. No se sabe si la dictadura continuará de uniforme, si continuará con los harapos que visten en el Carmen o con camisas blancas, pero es un pacto para que continúe una forma de dictadura. Ahora lo llaman a ese pacto gradualidad. Al aterrizaje suave ahora quieren llamarle gradualidad. Como si gradualmente Ortega y Murillo pudieran convertirse en demócratas. Como si gradualmente fueran a dejar de matar, a dejar de secuestrar, a dejar de exilar. ¿Cuántos más caerán en las fauces del monstruo mientras el llamado milagro de la gradualidad ocurre? La respuesta, como dice aquella vieja canción, flota en el viento. La verdad, no queda más alternativa que, en lugar de seguir a estos flautistas matreros, seguir el consejo del padre de Cristiana Chamorro, de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Con la dictadura no se tranza. Por eso es que el sueño de la revolución democrática está vivo, porque no tenemos alternativa. Porque sin revolución democrática no llegaremos a la democracia. Sin derrocar el sistema dictatorial y reemplazarlo por un sistema de poder democrático disperso, sea hoy con esta dictadura, sea con el reemplazo de esta dictadura, nunca vamos a tener democracia. Solo la revolución democrática puede dar vida a la democracia en Nicaragua y tenemos confianza de que tarde o temprano, más temprano que tarde, así será y Nicaragua será libre.